Bueno, chicos, pues ahora sí, chicos y chicas del Club de Peggy, para seguir entonces con esta parte de lo de visión artificial utilizando entonces el OpenCV y Python, vamos a ver un poco acerca de las transformaciones geométricas que tienen las imágenes. Esto de las transformaciones geométricas viene mucho en relación con cómo se pueden hacer algunas transformaciones en las imágenes para que éstas pues cambien su geometría. Bueno, ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. Entonces, como ya habíamos visto en videos anteriores, primero lo que se va a hacer es leer la imagen utilizando las librerías del OpenCV, el CV2 o el CV2. Utilizando entonces la función imRead, y aquí colocamos como una cadena de texto el nombre de la imagen junto con su extensión. Y pues entonces, ay Dios, ¿qué es esto? Bueno, movemos un poquito esto para acá y ahí está esa cosa. Entonces, para comenzar con estas transformaciones geométricas, entonces en primer lugar lo que vamos a hacer, y vamos a irlo corriendo de una vez. Ahí está. Entonces, esta va a ser nuestra imagen con la que vamos a estar probando. Sí, es una super imagen. Y en primer lugar, entonces, lo que tiene esta librería del OpenCV para hacer algunas transformaciones geométricas va a ser el realizar la, como dirían actualmente, la escalación de la imaginación, no de las imágenes. O sea, hacer un escalamiento de la imagen. Realmente se debe decir escalamiento, no escalación, pero sí bastante gracioso. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que se va a hacer la imagen o más grande o más pequeña, ¿va? ¿Esto cómo se va a hacer? Bueno, como siempre ingresamos entonces a nuestro objeto que representa entonces la librería OpenCV, CV2. Y ahí, o bueno, después de eso, vamos a utilizar entonces la librería Resize. ¿Sabes? Esta librería Resize va a recibir entonces toda esta información. ¿Qué significa entonces toda esta información? Entonces, ay Dios, ya se perdió ahí Mabel. Lo que vamos a tener para hacer la escalación de la imagen es de que primero o dentro de esta función, utilizando la función Resize, lo primero que va a hacer es obtener la imagen, o el primer argumento que nosotros le vamos a enviar es esta imagen, ¿no? Que leímos entonces con el OpenCV. Después va a venir entonces el tamaño de la imagen que nosotros queremos obtener de salida. Sin embargo, aquí viene algo muy interesante, porque si nosotros no queremos que esta imagen se haga medio gacha, en el sentido entonces de que se deforme muchísimo, digamos, a lo mejor la estamos haciendo mucho más, más ancha y con un tamaño de, estoy yéndome sobre columnas, un tamaño de filas muy pequeño, entonces la imagen se deformaría horriblemente. Sin embargo, bueno, si nosotros queremos ahora una imagen de un tamaño en particular, bueno, aquí vamos a colocar entonces una lista entre estos paréntesis cuadrados o corchetes del tamaño en X y Y o en columnas y filas al que queremos que llegue la imagen. Sin embargo, en este caso lo que nosotros vamos a hacer va a ser escalar como tal la imagen mediante unas ciertas constantes. Entonces no le vamos a colocar aquí la imagen, el tamaño de la imagen al que nosotros queremos llegar. Por supuesto, si ustedes quieren generar una imagen de 512 x 512 o una de Ultra HD, aquí pueden colocar entonces la cantidad de píxeles que requieren transformar esa imagen, ¿no? Vale. Después vamos a tener o a incluir el factor de escalamiento tanto en X, o que serían las columnas, como en Y, que sería el número de filas, ¿vale? Se hace en el eje horizontal y en el eje vertical. Aquí entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es entonces nuestro objetivo? Lo estamos multiplicando por 2 para llegar entonces a que nuestra imagen que tenemos aquí
se duplique, ¿no? O sea, se haga un poco más grande, un poco el doble, ¿no? Y finalmente vamos a tener cómo va a realizar entonces este proceso para generar una imagen ya sea más pequeña o más grande, que en este caso se va a hacer por un método de interpolación, método numérico. Esto nos va a permitir entonces, a partir de una cierta vecindad de píxeles, generar un píxel en particular para que se complete entonces todo ese proceso de aumentar o disminuir la imagen, ya que cuando se aumenta, a partir de un píxel tenemos que crear muchos otros. Por lo tanto, entonces, ¿cómo hacemos que ese píxel pues crezca? ¿O cómo vamos entonces a intuir o a encontrar que esa cómo va a estar correlacionado, cómo va a estar rodeado entonces ese píxel para hacer que la imagen crezca? O en el caso contrario, ¿cómo vamos a hacer que un píxel en particular disminuya su tamaño? Bueno, no exactamente un píxel, sino más bien un grupo de píxeles. A lo mejor puede ser muy sencillo que esta parte donde están las pupilas aquí de Mabel Pines, pues a lo mejor la parte central es de que cuando nosotros lo disminuimos aún va a mantener entonces que todo está de color negro, pues no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con las orillas de sus pupilas? ¿Qué pasa con la orilla del cabello con respecto de su cara, de la piel, de la cara? Hay que revisar entonces esas partes para que no se pierda entonces la esencia de la imagen, ¿no? Como tal, y que no ¿cómo se dice? Pues se deforme la imagen, ¿no? Va. En este caso entonces estamos utilizando una constante que viene en la librería de OpenCV, la CV2, que se va a llamar intercubic. Esa intercubic va a ser una interpolación bicúbica sobre un vecindario de 4x4 píxeles, ¿vale? Por ahí entonces en la descripción también voy a dejar un enlace a donde se describe todo esto de manera ya mucho más particular. Entonces, para no hacer muy largo el video, ¿no? Para que no sea tedioso y pueda ser visible, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos esta parte, le damos clic porque está esperando aquí entonces un clic. Y ahí está, nuestra imagen ya creció al doble de tamaño del que teníamos. Sí, no soy un psicópata. Ok, en ese sentido, bueno, ahí está la imagen en doble. También se puede realizar utilizando lo siguiente. Por ejemplo, vamos a utilizar el método shape de la imagen para obtener tanto el ancho como el largo, o las columnas como las filas de la imagen, para después aplicar el resize. Pero ¿con qué cosa? Ahora sí, vamos a colocar la cantidad de píxeles a la que nosotros queremos que se convierta la imagen. En este caso, como les decía, entonces se va a colocar no va a ser una lista, va a ser un set de datos, hasta donde recuerdo, donde vamos a duplicar entonces el ancho y el alto de la imagen, y usamos la interpolación, ¿no? La misma. Entonces vamos a ver, tenemos esta parte, le damos enter y nos va a quedar algo muy similar, ¿no? Porque es del mismo tamaño. Les digo, aquí se puede entonces jugar con la cantidad entonces de píxeles que queremos de destino del tamaño de la imagen. Puede ser que sea mucho más ancha o mucho más larga, no lo sé. Entonces pues ya se puede manejar de esta forma, ¿no? Utilizando entonces esa función resize. Ahí está. Bueno, ahí ya tenemos. Se puede salvar también la imagen, colocando entonces que se va a llamar mi obra de arte. Recuerden, para salvar la imagen vamos a utilizar de la librería OpenCV, o utilizando entonces el CV2 o el CV2. .inwrite, aquí vamos a colocar entonces el nombre de nuestra imagen
junto con su extensión. Aquí voy a colocar mi obra de arte.jpg y finalmente aquí vamos a colocar cuál va a ser la imagen que nosotros queremos guardar. En este caso yo quiero guardar la imagen que se duplicó de tamaño. Y así ya todas las fotografías que puedan tener ustedes las pueden ampliar, las pueden reducir y subirlas entonces a su perfil de Instagram. O alguna cosa así, ¿vale? Va. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Ahora se va a hacer la traslación de las imágenes. ¿Qué significa esto de la traslación de las imágenes? Bueno, vamos a ver en este caso. Va. Bueno, entonces le damos aquí un enter y ahí está. E inclusive la estoy convirtiendo a escala de grises. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, como pueden darse cuenta, entonces estoy moviendo la imagen una cierta cantidad de píxeles para hacer una traslación, ¿no?, de la imagen. Vamos a ver qué está sucediendo por acá. Bueno, leemos la misma imagen y si se dan cuenta, entonces ahora la estoy leyendo en escala de grises. Y ahora voy a obtener entonces la forma de la imagen, algo así como la forma del agua, ¿no? Y después vamos a utilizar una matriz de transformación. ¿Qué es esto de matriz de transformación? Esta es de la misma forma que seguramente habían visto en cursos como álgebra lineal. Va a servir esta matriz de transformación que de alguna forma entonces se va a tratar de operaciones lineales sobre matrices que permiten modificar ya sea la dimensión inicial de un vector o de una matriz y también entonces en dónde se está localizando. Esto también se utiliza mucho, por ejemplo, en robótica para poder trazar el movimiento de podría ser por ejemplo de un brazo o pues de un robot en particular, ¿no? De hecho, entonces, esta función de resize también va a utilizar estas matrices de transformación, utilizando entonces toda esta parte o toda esta parte para generar una nueva matriz a partir de una ya conocida, ¿no? A partir de esta se va a generar esta, una más grande. Vale. Y lo mismo entonces va a pasar con la traslación de la imagen. Va a existir entonces esta matriz que nos va a permitir hacer modificaciones sobre otra matriz para que a partir entonces de una imagen vamos a generar otra, la cual va a estar trasladada una cierta cantidad entonces de píxeles, como ya decía, que va a ser mediante esta matriz, que nos va a representar entonces la cantidad de píxeles, los cuales va a estar movido en columnas, y por el otro lado la cantidad de píxeles la cual es la imagen va a estar movida, dije ya una tontería, hacia abajo, ¿no? O en la cantidad de píxeles que representan las filas, ¿no? Finalmente, entonces lo que se va a hacer es utilizar la función warp_affine, la cual va a recibir entonces como argumentos la imagen, la matriz de transformación, que repito, va a estar cómo se va a modificar en el eje X y en el eje Y mediante estas listas, ¿no? Una entonces va a representar X, Y, la cantidad de píxeles que se debe de mover. X, Y la cantidad de píxeles que se debe de mover. Está relativamente sencillo, ¿no? No, sin ningún problema. Va. Y finalmente se le tiene que enviar la cantidad de columnas y filas que va a tener la imagen para que no haya ningún problema al momento entonces de hacer ese movimiento o esa traslación de la imagen. Todo lo demás lo va a rellenar con ceros y por tanto la imagen se ve aquí en negro, ¿no? Se puede hacer con como se dice, en color RGB, por supuesto que se puede hacer, no hay ningún problema. Aquí nada más entonces será representar que se puede realizar también o se puede hacer la modificación de la imagen en escala de grises. Por otro lado también vamos a tener la rotación de la imagen.
Ahí está. Ay, lo rotamos un montón. Hicimos una rotación entonces de la imagen utilizando esta función de getRotationMetrics 2D o 2D, la cual entonces va a generar una matriz de transformación. Todas estas transformaciones geométricas que estamos haciendo sobre estas imágenes van a requerir una matriz de transformación, o si no la requieren, interiormente, como en este caso, se está realizando, ¿sale? Va. Entonces aquí vamos a utilizar esta función para generar, vamos a hacer la más grande, para generar entonces esa matriz de transformación, la cual nos va a decir, bueno, divide o va a generar aquí un set de datos en la cual vamos a rotar la imagen desde su centro. ¿Cuál es su centro? Pues la mitad de columnas y la mitad de filas. Esto nos va a representar entonces el punto desde el cual nosotros queremos hacer esta rotación. Vamos a hacer la rotación, no hay ningún problema, aquí como dice, y finalmente entonces le vamos a poner cuál es el ángulo al cual nosotros queremos rotar. Por supuesto, entonces vamos a empezar desde 0 grados, así de manera horizontal, vistos desde izquierda a derecha. 90 grados entonces va a ser vistos desde abajo hacia arriba. Se está moviendo desde aquí hasta acá, y por eso obtenemos entonces esta imagen. Y además esta matriz o la obtención de esta matriz de transformación nos permite inclusive modificar la escala de la imagen. O sea, no solamente vamos a poder girar la imagen, sino inclusive la vamos a hacer más pequeñita o más grande. ¿Vale? Aquí entonces, aquí lo vamos a colocar la escala de la imagen. Y por supuesto, bueno, yo en este caso, cuando estoy colocando que se mueva a 90 grados, quiero que se mantenga en una escala de 1, ¿no? No hay ningún problema. Utilizamos la función de Warp Affine. Esta Warp Affine va a recibir la imagen, la matriz, tupla con columnas y filas, para hacer las modificaciones pertinentes y mostrar entonces la imagen sin bronca. ¿Va? Bastante sencillo, ¿no? Sin ningún problema. ¿Sabes? Va. Entonces, ya está esta parte. Y finalmente, vamos a ver esta de la transformación de perspectiva, ya para finalizar entonces con estas transformaciones geométricas, que bueno, son muy sencillas. Ya vimos entonces, una va a ser el escalamiento de la imagen, va a ser más grande o chica la imagen. Por otro lado, entonces vamos a hacer la traslación de una imagen, moverla entonces de su lugar. Esto podría funcionar muchísimo, muy bien, con las imágenes PNG, ¿no? Para aquellas que tienen un fondo transparente. Bueno, ya nomás diciendo. Y por otro lado, vamos a tener también las rotaciones de la imagen, porque quizá entonces ustedes tomaron la foto mal y hay que obtenerla bien. Por otro lado, entonces, ahora sí, viene una cosa un poquito más complicada y que viene mucho o está muy correlacionada por cómo se realiza la visión del ser humano, que sería la perspectiva. Vamos entonces a cargar una imagen diferente. Ahora sí ya no va a ser Mabel Paints. Vamos a cargar una imagen, vamos a obtener entonces su forma, la cantidad de filas, la cantidad de columnas y la cantidad de canales. Va a ser una imagen entonces a colores, o por lo menos lo que se está esperando que va a ser una imagen a colores. Y vamos a obtener entonces, o vamos a generar dos de estas especies como de listas, unas matrices ahí de 2×4. Entonces estas matrices de 2×4 nos van a permitir generar una perspectiva o hacer una transformación de perspectiva de la imagen. ¿A qué me refiero entonces con esto? Bueno, vamos a correrlo. Vamos a tener entonces, esta es la imagen de entrada. Es un sudoku, ¿no? Ahí si lo quieren resolver, no me molestaría para que me pasaran entonces la solución. ¿Sale? Ahora, mediante estas transformaciones,
las cuales van a representar entonces, con las cuales nosotros entonces le vamos a decir a la computadora desde dónde queremos observar la imagen, como si hiciéramos entonces esta parte de la perspectiva de un acercamiento o incluso de un alejamiento. En este caso es un poquito más acerca de un acercamiento para colocar entonces una serie de puntos, o estos puntos nos van a permitir generar un cuadrado desde donde nosotros queremos generar la perspectiva, ¿sale? O sea, tenemos nosotros la imagen así. Esta es la imagen completa, que va a tener 400 y tantos píxeles, y desde aquí 400 y tantos píxeles. Está bastante cuadrada. A partir de ahí entonces nosotros le vamos a dar una serie de datos, lo que tenemos aquí, estos pares de datos, que van a representar los puntos desde donde nosotros queremos ver la imagen en perspectiva. Entonces ahí, colocando entonces esos puntos, vamos a nosotros obtener esta perspectiva, utilizando con ello esta matriz de transformación que se va a obtener a partir de la función del OpenCV que se llama getPerspectiveTransform, que le vamos a dar entonces esos puntos desde donde nosotros queremos ver en la imagen original y después colocarla en una imagen nueva. Vean, 0, 0, 300, 0, 0, 300 y después 300, 300. Esa va a ser nuestra imagen nueva, cambiada de la imagen original. Y aquí, como pueden observar, entonces esto va a ir desde 0 a 300 y desde 0 a 300. Vista desde, valga la redundancia, este punto de vista. ¿Sale? Usamos esto para obtener entonces la matriz de transformación. Repito, entonces, todas estas transformaciones geométricas se van a hacer con estas matrices de transformación y utilizando un Warp Perspective, de la misma forma que se usó en los otros lados. No, perdón, no, aquí fue con Warp Affine. En este caso vamos a utilizar el Warp Perspective, el cual es diferente, una función diferente. Y ya tenemos entonces aquí la imagen, una matriz que va a representar entonces esa transformación de perspectiva, utilizando entonces esta función, repito, y el tamaño de la imagen destino, mediante el ancho y el alto, que es 300 por 300. Este tamaño debe de corresponder entonces con lo que se está colocando aquí, para que la imagen entonces no se vea muy modificada o se vea escalada de manera muy exótica, podríamos decir. Se aplica y finalmente entonces se obtiene. Aquí estoy entonces graficando utilizando esta librería de Matplotlib para colocar entonces subplots, ¿no? O subgráficas. ¿Va? Bueno, entonces esta sería esta parte, ya dije cuántas veces dije esta, sería la parte acerca de las transformaciones geométricas que se pueden realizar sobre las imágenes, ¿va? Transformaciones de perspectiva, transformaciones en rotación de imagen, traslación de imagen o escalamiento de imagen, ¿va? Bueno, eso es todo lo que nos permite el OpenCV. Auf Wiedersehen. Nos vemos, que es lo mismo.